Muy buenos días a todos, amados hermanos. Hemos leído el texto en Ageo, capítulo 1, versos 1 al 11. El año pasado, cuando estaba considerando los textos bíblicos en los cuales estaré predicando, tal vez ya se dieron cuenta algunos que yo no sigo el calendario religioso litúrgico de la Iglesia Luterana. Yo personalmente, los otros predicadores sí, ¿verdad? No tenemos ningún problema también con eso, pero yo sí pido al Señor en ese sentido que me dirija, me muestre, y el Señor en oración allá por el mes de octubre, septiembre, cuando estaba preparando este calendario de predicación para la primera parte de este año, puso en mi corazón compartirles al profeta Ageo. Con la iglesia de Gelsenkirchen estoy compartiendo al profeta Isaías, pero Isaías tiene 66 capítulos. Ya llevo 4 años compartiendo Isaías y apenas voy por el capítulo 19. Ya se imaginan ustedes, ¿verdad? Ageo solo tiene 2 capítulos, entonces vamos a terminar pronto este libro, a este profeta. Quiero decir como contexto muy importante, ¿en qué tiempo profetizó el profeta Ageo? Siempre es sumamente valioso. De hecho, el verso 1 nos da esa información y nos dice que fue en el año 2 del rey Darío. Sin embargo, este rey Darío no hay que confundirlo con el Darío que fue rey en el tiempo de Daniel. En el libro de Daniel encontramos a un Darío también. A este es otro Darío que viene siendo como un nieto de este Darío. Y este Darío se le llama Darío el Grande. Él reinó después del año 540. En el año 522 estuvo reinando Darío, 522 antes de Cristo. Lo interesante es que el Señor llama a Ageo a compartir la palabra, a dar una palabra de ánimo al pueblo que ha regresado de Babilonia. Por eso es importante, Darío realmente es un rey persa, pero ellos han dominado Babilonia, y Ciro, que fue el abuelo también de este Darío, liberó al pueblo de Israel para que volvieran a Jerusalén. Ellos han vuelto allá por el año 538, 539 antes de Cristo. Y una de las primeras tareas a las que se dieron los que retornaron fue a construir el templo. Recuerden que todo eso quedó en ruinas. El templo de Salomón fue destruido. La ciudad de Jerusalén había sido destruida en el año 586. Pero la promesa del Señor a través de profetas como Jeremías y Ezequiel era que el pueblo iba a volver. Y ahora el Señor está ejecutando, está cumpliendo esa promesa. El pueblo ha vuelto. El pueblo vuelve en el año 539, comienzan a edificar el templo, pero en las primeras dificultades que tienen por el año 536, detienen la obra. La obra del templo se detiene y pasa 16 años suspendida. Solo lograron edificar los cimientos. Esa información la encuentran ustedes en el libro de Esdras, al final del capítulo 4 e inicio del capítulo 5. Del libro de Esdras, contemporáneo de Ageo. Así que Ageo viene junto a otro profeta, que es el siguiente, que es Zacarías, y Dios los usa para animar al pueblo a retomar la obra. 16 años, los cimientos fueron echados, se celebró tremendamente, pero hubo oposición y entonces el pueblo detuvo la obra. Impresionante el tiempo que pasó. Algunos piensan que quizá la oposición de los reyes vecinos fue toda la causa. Sin embargo, Ageo nos da una vista a lo profundo de lo que está pasando. Realmente no se trata solo de la oposición de las naciones vecinas, sino también se trata del egoísmo del pueblo. Y vamos a leer eso a partir del verso 2, cómo el pueblo se comporta egoístamente sin atender la obra de Dios. El verso 1 hemos leído, dice: en el año 2 del rey Darío,
en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac. Josué es el sumo sacerdote del pueblo, es sumo sacerdote, diciendo, verso 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. No es el tiempo, decía esta gente, todavía no. O ese es como un pecado, han denominado algunos, de la postergación, que siempre se está dejando algo para después. Tú sabes que tienes que hacer eso, pero siempre lo estás postergando. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros a veces como hijos de Dios postergamos mucho es la lectura bíblica. Por cierto, al inicio de año muchos se proponen, voy a empezar de nuevo a leer la Biblia, y ya estamos en febrero y algunos ya desistieron, ya se detuvieron con el plan. No sucede muy frecuentemente porque nos falta la disciplina. Y decimos quizás en nuestra mente, el otro año voy a volver a comenzar. Esta frase, no es tiempo, no es tiempo, decían ellos, de que la casa de Jehová sea reedificada. Han pasado 16 años, el templo está abandonado, los cimientos muy probablemente se pueden dañar si pasan más años, y la gente sigue diciendo que no es tiempo. Ahora viene la palabra del Señor y empieza a clarificar las cosas con el pueblo. En el verso 3, vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, el Señor dice, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y esta frase se va a volver a repetir en este texto, meditad bien sobre vuestros caminos. Y el Señor llama a la gente, en el verso 7 se puede releer de nuevo la frase, meditad sobre vuestros caminos, porque el Señor le hace ver a la gente, miren la situación en la que están. Y es bien interesante, pero las frases parece que tocan nuestro tiempo actual. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Aunque algunos hermanos dicen, no, pues yo de por sí, yo soy muy friolento, ¿verdad? Yo por más ropa caliente que me ponga, no me caliento. Pero igual vale la pena, meditemos en nuestros caminos. Y después dice, el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Esta es una frase también muy típica. Estaba leyendo esta semana una noticia que el 14% de la gente en Alemania está en números rojos. De la gente normal, nosotros, ¿verdad? La gente de a pie, estamos endeudándonos para comprar las cosas básicas, endeudándonos para comprar comida, para comprar vestido, que son cosas básicas. Diferente es a los que se endeudan por comprar cosas que quieren tener. Eso es otra cosa, por cierto, no muy sabia. Y el problema, hermanos, es que nosotros podemos caer en una situación de consumismo, y es lo que vemos en nuestra sociedad actual. Y con una actitud de consumismo, créeme que ni un sueldo de 1,500 ni uno de 5,000 te va a bastar. Porque siempre que tienes un aumento, tú comienzas a aumentar tus gastos. Y si tienes un aumento, dices, ahora me compro un auto mejor, más caro, más rápido, etc. El auto que yo había soñado. La casa ya no me complace, ahora que tengo la posibilidad me compro una casa más grande. Y parece que la sociedad siempre nos está bombardeando con esto. Pero ese es el problema de no saciarse. Es una sociedad insaciable la que nosotros tenemos. Y lamentablemente estamos enfrentándonos a esa realidad y parece que no despertamos a la realidad. Yo le decía el día de ayer a mi esposa,
Los seres humanos parecemos, la sociedad actual parecemos aquella ranita, ¿no? Que le estaba en agua tibia. Y ella se sentía muy cómoda en el agua tibia y se movía, pensaba que estaba como en un jacuzzi, pero estaba en una olla, la estaban cocinando. Cuando se enteró que la estaban cocinando era demasiado tarde. Y parece que nuestra sociedad va en un camino de esa manera. Y noten ustedes que en un continente cristiano como es Europa, a donde nosotros hemos venido, que hasta nos evangelizaron hace 500 años, ciertamente con la espada y la cruz, ¿verdad? Como dicen algunos autores, pero nos evangelizaron, nos presentaron a Cristo, malamente, pero nos lo presentaron, y después llegó el Evangelio y conocimos más al Señor. Hemos venido a este continente cristiano y lo hemos encontrado espiritualmente hablando en decadencia. Es una situación bien difícil la que tenemos que enfrentar. Incluso las fuentes financieras parece que se van a empezar a cerrar. Yo no sabía muy bien el trasfondo de el pago que el Estado le hace a la iglesia cristiana, tanto católica como evangélica, acá en Alemania, pero tiene relación, escuché esta semana, con las expropiaciones que Napoleón hizo hace 200 años. Entonces, como él expropió a la iglesia católica y evangélica en aquel tiempo, el Estado alemán comenzó a pagar un resarcimiento a la iglesia cristiana. Y este gobierno ya está discutiendo de que debemos terminar ya con eso. Y por supuesto que ya hay preocupación. ¿Y qué vamos a hacer? Se le va a hacer un pago único de 11 millardos de euros para cerrar la cuenta. Y algunos incluso dicen, eso es demasiado dinero, si ya les pagaron por 200 años. Han pasado 200 años ya. Y todavía les van a dar un resarcimiento final. Y sin embargo, hermanos, eso nos va mostrando cómo la iglesia cristiana nos desviamos de muchas maneras y de muchas formas. Ponga usted atención, hermanos, que esta gente en Jerusalén están hablando de reedificar el templo. Pero vaya pensando usted que ya en la serie anterior de mensajes prediqué que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y nosotros como individuos somos el templo del Espíritu, 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis? Pregunta el apóstol Pablo, que vosotros sois templo del Espíritu y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. La casa de Dios es usted y espero que usted no esté en ruinas, sino que el templo del Señor lo esté manteniendo como debe ser. Pero la casa del Señor también somos la congregación de los creyentes. Pedro nos va a enseñar esta lección en su epístola. Somos nosotros los creyentes. En 1 de Pedro 2 también hemos hablado de ese pasaje en la serie anterior de mensajes. Nosotros somos la casa de Dios y juntos edificamos con nuestros dones la casa del Señor. Así que vaya pensando por favor en esa dimensión, porque también la iglesia cristiana se enfocó mucho en el tema material y ahora nos vamos dando cuenta de que nos metimos en un problema. Me decía, oiga usted, un hermano de la iglesia alemana, Eddie, ¿verdad? Que por cierto es ingeniero civil. Me decía Eddie, porque la meditación del domingo pasado estuvo en la transfiguración, ¿no es cierto? Cuando el Señor se transfigura delante de los apóstoles, delante de los 3 apóstoles, y pregunta a Pedro, Señor, mira, ¿qué te parece si construimos aquí 3 tiendas? Una para ti, una para Elías y una para Moisés. Y me dice Eddie, ahí me codea, me dice, ¿y por qué no nos dijeron que no debíamos construir tienda? Porque antes que se entrara en esa discusión, se desaparecen Elías y Moisés y el Señor Jesús queda solo en el monte. Y que un ingeniero civil diga, ¿en qué lío nos metimos construyendo una tienda y el techo ya se le quiere caer? Ese es uno de los problemas serios que tenemos en este edificio. Pero noten ustedes cómo a veces nosotros nos podemos desviar del propósito del Señor y olvidar lo esencial. También nosotros podríamos estar pecando de no proveer para el Espíritu. Y en vez de proveer para el Espíritu, proveer para la carne, lo cual viene siendo lo mismo.
buscar nuestra propia conveniencia, nuestra propia comodidad y no buscar el propósito de Dios, trabajar por el propósito de Dios en mi vida y en la iglesia, en su pueblo, y esforzarme en ese sentido. Así que el Señor llama a la gente a meditar en sus caminos. Consideremos, amados hermanos, la palabra del Señor es actual en ese sentido. Debemos considerar cómo estamos viviendo nuestra vida. Somos llamados a meditar en los caminos y no olvidar la prioridad de edificar la casa. El verso 8 nos dice eso con mucha claridad. El Señor hace un llamado y dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Para el pueblo de Israel, tener ese templo edificado era muy importante porque era un testimonio para las naciones. Cuando dice el texto, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, significaba que cualquier nación podía venir a Jerusalén a ofrecer sacrificio. Y si usted lee en Esdras, justamente ese fue el decreto de Ciro, cuando él ordena que los judíos regresen a Jerusalén y les dice: vayan y edifiquen el templo a Jehová. Y muchos dicen, sí, es que Ciro lo que tenía, y eso era el imperio persa, y tienen mucha razón, es que querían quedar bien con todas las religiones, y los judíos era una de esas religiones. Vayan, edifiquen la casa, pero Ciro en su decreto, que pueden leer ahí en Esdras capítulo 1 y 2, dice: y oren por el rey y por sus hijos. Para él era muy importante porque también él había recibido testimonio del profeta Daniel. Qué importante es caminar a la luz de Dios y a la luz de la voluntad del Señor. Así que el templo en Jerusalén en aquel tiempo era un elemento vital en la adoración a Dios. Pero como sabemos, en el diálogo del Señor, por cierto, con una mujer poco respetada en la sociedad judía, la samaritana, le dice el Señor: mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ella le preguntaba: ¿dónde tenemos que adorar a Dios? ¿En el templo o en este monte, como creían los samaritanos? Juan capítulo 4. Así que el Señor nos llama, nos recuerda que el Señor puede ser adorado en donde estemos. Así que ahí en tu lugar de intimidad, tú puedes adorar al Señor y eres llamado. Subida al monte. Subida al monte, no tienes que irte a ningún monte, aunque dicen que a los hombres nos gusta subirnos a los montes. Yo soy uno de esos un poco chiflados, de verdad que me gusta siempre ir a un monte. Estábamos ahora en Cleve, ahí en el lugar del retiro, y una noche no podía dormir bien y había una pequeña colina, pero pequeñita, ¿no es cierto? Y yo me fui porque decía, no puedo dejar esa colina sin subirla. Ahí andaba caminando medianoche. No necesitas ir a un monte, pero si te gusta está bien. A algunos les encanta estar en la sala de su casa, cuando los niños ya no están en casa, cuando terminaste de hacer, quizás eres ama de casa, terminaste de hacer tus quehaceres y quieres concentrarte un momento. Ese es el llamado. Ven a un momento de intimidad conmigo, dice el Señor. Encuéntrate conmigo, búscame en oración. Algunos dicen que la oración y la meditación en la palabra de Dios es el equivalente a la respiración para nuestro cuerpo físico. Pues así como cuidas tu cuerpo físico y te cuidas en alimentación, espero que lo hagas, porque algunos hermanos hasta de eso se descuidan, pero espero que cuides tu cuerpo, también así debes aprender a cuidar tu espíritu. Provee para el espíritu. No proveas para la carne en el sentido pecaminoso. Provee para tu cuerpo, eso está totalmente en orden. Pero los apetitos de la carne debemos también abstenernos de algunas cosas. Y eso es parte de la provisión que debemos hacer
para nuestro espíritu y nuestra comunión con Dios. Les dejo de tarea que vean lo que dice 1 Corintios 3, 16 al 17, cuando habla la palabra de que somos templo del Espíritu Santo. Que te preguntes, ¿has padecido personalmente ese sentir de insuficiencia alimentado por el desmesurado consumismo actual? Dice el Proverbio 26:2, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Nuestro estilo de vida tiene consecuencias. Considera tu vida a la luz de la casa de Dios que eres tú mismo, templo del Espíritu Santo. Interesante en este contexto de 1 Corintios 3, es que cada quien es responsable de edificar su propia vida en Cristo. Pablo está diciendo que él como perito, arquitecto, puso el fundamento y otro edifica, pero cada cual mire cómo sobreedifica. O sea, tú tienes una responsabilidad muy importante en edificar tu vida como casa espiritual para Dios. No creas que se trata de que alguien va a venir a orar por ti y ya se solucionó el problema. Nosotros somos un pueblo de reyes y sacerdotes, nos dice la palabra. Tú tienes acceso directo a Dios. Gloria a Dios que tú no necesitas al pastor o a otro hermano para que te haga una oración como antes lo hacía quizás un medium en el mundo, en el paganismo, o muchas veces se practica así en las religiones establecidas, que se espera que un sacerdote medie por una persona delante de Dios. Al ser nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes, el Señor nos ha puesto una responsabilidad individual. Cada quien, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, mire, cuide, atienda cómo sobreedifica. Y en ese mismo contexto nos dice que Dios va a juzgar la edificación de la casa de Dios en tu vida. Porque ahí dice que si uno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno u hojarasca, o sea, tú puedes edificar como quieras, pero Dios va a juzgar lo que tú estás haciendo con tu vida. Dios te dice, Dios, yo te di vida. Y dice Pedro también, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder y bondad. Tú tienes todo. Tú tienes al Espíritu Santo en tu vida que te guía. Tienes esta palabra tan bella que es la palabra de Dios y puedes estar atento a su voz. Tienes el recurso de la oración para buscar el rostro de Dios. Y las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Así que Dios nos ha dado tremendos recursos para que nosotros podamos vivir una vida que le agrade a Él. Y finalmente nos va a decir al final del capítulo 3 de 1 Corintios que debemos dejar que la sabiduría de Dios nos guíe. Porque va a terminar diciendo Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es una cosa maravillosa. Tú tienes la mente de Cristo. ¿A qué se refiere la palabra? Es que el Espíritu de Dios está en ti. A veces cuando lucho con los caminos, las decisiones, las cosas que hay que hacer, voy y me recuerdo, como me recordó el Señor esta semana, el Espíritu Santo es ese que está a tu lado para ayudarte, para guiarte. Debes estar tranquilo porque el Señor dijo, no os dejaré solos, no os dejaré huérfanos, sino que os daré al Espíritu Santo. Y le daba gracias a Dios esta semana de manera muy especial por recordarme que el Espíritu Santo ha sido llamado a nuestro lado para ayudarnos. Porque así yo muchas veces me he ilusionado con la idea, qué bonito hubiese sido haber vivido en el tiempo de Jesús, pero haber sido uno de sus discípulos y no de los que lo condenaron. Y sin embargo el Señor me dice, pero el Espíritu Santo está contigo y Él te va a guiar. Finalmente, hermanos, la dimensión de la casa de Dios en forma colectiva.
a la luz de Primera de Pedro 2, que también hemos meditado en ello el año recién pasado. Ahí es bien interesante, pero somos llamados a abandonar toda maldad, engaño, hipocresía, envidias y cualquier clase de calumnia. Mire qué interesante, porque esos ya son pecados de las relaciones interpersonales. Engaño, hipocresía, envidias, hablar mal de los hermanos, calumnias. Son pecados de relaciones interpersonales porque Pedro está pensando ya en una dimensión, estamos llegando juntos como casa de Dios. Allí se va a decir que somos como piedras vivas y somos reedificados como casa espiritual para Dios. Y hay que desear, dice, como niños, la palabra. Es una actitud de anhelo, de sed intenso y deseo por la palabra de Dios, y acercarnos a Cristo Jesús junto a otros creyentes para ser edificados como casa espiritual. A propósito de piedras vivas, acá en Europa tenemos esta característica, cosa muy interesante, a mí me parece muy lindo, que podemos ver estas catedrales y a veces podemos ver junto a las catedrales esos talleres donde se labran las cosas que se están restaurando, etcétera. Recuerdo allá en Freiburg que mi esposa tiene familia por ahí y hemos ido con frecuencia. Incluso mi suegro trabajó, porque esos son trabajos de siempre, de estarle dando mantenimiento a estas catedrales, ¿no? Mi suegro trabajó también dándole mantenimiento a esa catedral en su tiempo que trabajó por acá en Alemania. Pero uno mira cómo traen esos bloques de piedra tan grandes que sacan de las canteras. Y es bien interesante ver cómo se trabaja en las canteras, cómo se corta la piedra de acuerdo a la necesidad que hay. Depende del lugar donde la piedra va a ser colocada. Y para empezar yo me puse a pensar, pero hombre, de plano que una piedra no puede ser redonda, excepto si tuviese un uso ahí en el patio, una piedra pequeña puede ser redonda, no hay mucho problema, pero la mayoría de las piedras tienen que ser moldeadas para que encajen en su lugar, a donde deben ir. Y después los albañiles están trabajando, dándole forma a algunas piedras que van en columnas, que van en adornos de la edificación, y están labrando y están rompiendo. Y me hacía pensar en lo que la palabra dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, de que hay que abandonar algunas cosas. Si tú quieres que juntos seamos un edificio para el Señor, hay que transformar algunas cosas del carácter. Hay que dejarnos moldear por el Señor. Desear la palabra, dice que es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, porque es esa comunión íntima la que nos capacita para que nosotros podamos tener una comunión conjunta como cuerpo de Cristo. Así que medita en tus caminos. Medita en cómo tú estás edificando la casa, cómo tú estás edificando en tu vida, porque es tu responsabilidad finalmente. Nosotros los ministros tenemos una tarea. Tus hermanos en Cristo te vamos a animar, vamos a orar por ti, pero las decisiones finales las tomas tú, la sobreedificación la tomas tú en tus manos. Es una responsabilidad maravillosa que el Señor te ha dado de acercarte a Él. Y cuando llegues al tribunal de Cristo, como se llama esta escena en 1 Corintios capítulo 3, no vas a poder echarle la culpa al pastor o a algún vecino o decir es que había un hermano que me caía mal en la iglesia, que ese no vivía bien y por eso yo ya no iba, etcétera. Vas a estar solo delante del Señor y Él va a juzgar tus obras. Interesante es que nos dice el apóstol Pablo que estas gentes que edifiquen mal van a sufrir pérdida, dice, aunque ellos mismos van a ser salvos, aunque así como por fuego. Ahí está esa frase interesante. O sea, la salvación no depende de tus obras, pero tienes una vida que yo ruego al Señor que aproveches para vivirla como la vida abundante que el Señor Jesús pensó para ti. Que disfrutes la vida en Cristo.
Cuando Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es la vida abundante de la que el Señor habla. Es la vida más maravillosa que nos podamos imaginar. Pero yo sé que como creyentes tenemos luchas. Yo mismo tuve luchas por años. Pensando, Señor, a veces ya graduado del seminario, sirviendo como pastor de jóvenes hace unos 20 años, me preguntaba yo, Señor, ¿es esto la vida abundante de la que Jesús hablaba? Y el Señor fue llevándome paso a paso, primero para entender mi identidad. ¿Se acuerdan de la hojita que les di el año pasado? Qué importante es entender nuestra identidad. Y que nuestra identidad es un regalo de la gracia de Dios. Esto no es algo que tú logras por tu esfuerzo, es la obra que el Señor hizo en tu vida. Y entonces cuando tú conoces la verdad también de quién tú eres en Cristo, toma certeza lo que Jesús nos dijo en Juan capítulo 8, verso 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y qué maravilla es vivir en esa libertad de los hijos de Dios. Creer que puedo ser transformado por la palabra del Señor, que puedo ser moldeado para tomar mi lugar en el cuerpo de Cristo. Pero no olvides que para ocupar tu lugar en el cuerpo de Cristo también tienes que tener esa victoria individual como hijo de Dios, que has asumido responsabilidad en sobreedificar en tu vida sobre el fundamento que es Cristo. Y nosotros nos vamos a encargar de recordarte que el fundamento es Cristo Jesús y que no hay otro. Hoy vamos a celebrar la Cena del Señor, una de las ordenanzas del Señor, aparte del bautismo. Estas dos ordenanzas nos ha dado el Señor a los hijos del Señor para que recordemos y tengamos en mente que Él es el centro de nuestra adoración, que Él es el fundamento de nuestra fe y que es sobre Cristo Jesús que edificamos. No se asusten por el tema de que, y ahora si nosotros los hispanos no nos ponemos de acuerdo y vamos a trabajar con los alemanes, pueden pensar algunos, ¿verdad? Esto es un asunto, somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Cristo. Yo lo miro así de simple, pero simple no es complejo. Necesitamos aprender a abrir nuestros corazones, a quitarnos muchos temores, a caminar con certeza de que es Dios el que nos está guiando, de que somos hermanos en Cristo, y también a ser honestos cuando al final miremos que por tanto labrar no logramos encajar las piedras, pues bueno, la piedra se va a colocar en el lugar donde el Señor quiera, porque el reino de Dios es tan amplio. Tenemos que manejarnos siempre con esa libertad que el Señor Jesús nos da, con la valentía que viene del Espíritu Santo, porque no nos ha sido dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiero orar por tu vida, quiero bendecirte, quiero orar para que el Señor te guíe en la certeza de dedicarte al templo que eres tú, de edificar, de no abandonar, de no desistir en la palabra, de no desistir en la oración. Amado Dios y Padre, quiero darte gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo precioso que nos das de escuchar el consejo que le diste a tu pueblo en aquel tiempo. Venid, subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Señor, si hemos fallado, si hemos descuidado nuestra intimidad contigo, nos estás llamando hoy a volver a reedificar, a retomar la tarea, a no abandonar esta tarea tan preciosa que es cuidar nuestra comunión contigo a través de tu palabra, a través de la oración. Y también de seguir dando con ánimo pronto el siguiente paso, que es cuidar la casa espiritual que somos todos juntos en Cristo Jesús. Gracias te damos porque ya a partir del próximo mes tendremos la oportunidad de tener los cultos presenciales cada semana. Gracias porque tuvimos la oportunidad de hacerlos en línea, como lo estuvimos haciendo por un tiempo, pero también te damos gracias porque esto es como una muestra, Señor, de que nos estás llamando a volver
a estar juntos, a edificarnos mutuamente, a renunciar a aquellos pecados de relaciones interpersonales que debemos dejar a un lado, cualquier hipocresía, Señor, cualquier envidia, cualquier maledicencia, Señor, cualquier calumnia. Te pedimos que nos perdones y queremos hacerlo, Señor, con corazones limpios, dispuestos a servirte, a trabajar juntos. Y gracias, Señor, por toda la participación de nuestros hermanos en este culto, Señor, en este servicio. Queremos agradar tu nombre y queremos ser transformados a cada paso. Gracias también por la oportunidad que nos das el día de hoy de celebrar la cena del Señor y de anunciar así, Señor, la muerte de Cristo Jesús hasta que Él venga. Esta buena noticia que nos dio salvación, que nos dio vida y que nos ofrece esta vida abundante a tu lado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.